Ahí va. Entonces, pregunta de vuelta. ¿Está claro que esto es una variable aleatoria que depende de las primeras n de estas? Está perfecto. Entonces, tenemos una sucesión de variables aleatorias y vamos a... tenemos una noción de convergencia. Lo que compré... ¿A qué te referís, Iván? ¿Querías que muestre esto? Lo que copié al principio... Ah, no sé a qué te referís. Para, voy a seguir y si te surge la duda, me decís. Entonces tenemos una sucesión de variables aleatorias y queremos definir que se parezca, o sea, que es que tiendan a un valor. ¿Sí? Pero como nuestras variables son aleatorias, entonces mis sucesiones pueden ser cualquier cosa. ¿Sí? O sea, no cualquier cosa, pero tengo varias opciones, por ejemplo. Si cada XY se distribuye como una Bernoulli de parámetro 1/2, entonces XN, o sea, mi sucesión de medias muestrales va a ser una sucesión de números entre 0 y 1. ¿Están de acuerdo? Porque es un promedio de ceros y unos. ¿Está? Y puede ser que justo yo tire mi moneda, o sea, tire mi moneda infinitas veces y todas las veces me dé uno. O sea, lo del principio es esto. ¿O qué? Porque este es el pizarrón de la clase pasada, ¿eh? No es que... O sea, lo que está antes es lo de la clase pasada. No sé si se refieren a esto. Ah, está. Ah, eso era lo que se refería Iván, creo. Está. Puede ser que yo justo tire la moneda y todas las veces me dé uno. O puede ser que yo justo tire la moneda y todas las veces me dé cero. ¿Sí? Pero si la mayoría de las veces me das, o sea, me da que esta sucesión tiene un valor, decimos que la convergencia es casi segura. Y cuando digo la mayoría de las veces, digo la probabilidad de que esto tiene un valor es 1. ¿Está claro? Una pregunta, pero que la probabilidad sea uno, ¿no quiere decir que siempre se tiende a ese valor? No, es lo mismo que con el uniforme. O sea, porque o sea, estamos calculando probabilidad sobre un espacio infinito, porque las sucesiones son infinitas. Ah, claro, o sea, si hay finitos puntos, digamos, que
O sea, puede ser que hayan valores en los que no tiendan a eso, pero hay muchos más que sí tiendan. Ahí va, exactamente. Fíjate que es re difícil que siempre te dé 0 o que siempre te dé 1. ¿Entendés? A hablar. ¿Alguna duda de esto? Bien. Quería repasar esto porque es un concepto difícil. ¿Tá? La convergencia en probabilidad modela lo mismo, pero, o sea, no modela lo mismo. Es como otro concepto de convergencia dentro del espacio de probabilidades, pero nosotros vamos a usarla casi segura. ¿Tá? Bien, entonces vamos a hacer primero el ejercicio 4, la parte A. Y lo que me pide es demostrar que sí, o sea, tenemos dos sucesiones de variables aleatorias, xn y n. Y me pide demostrar que si xn converge casi seguramente a A y n converge casi seguramente a B, entonces xn más n converge casi seguramente a A y a B. Xn, ahí va, A más B, perdón. ¿Ah? O sea, piensen que tenemos una sucesión de variables aleatorias que es xn y sabemos que la probabilidad de que xn tienda a A es 1. Y sabemos que la probabilidad de que in tienda a B es 1. Entonces la probabilidad de que pasen las dos cosas a la vez también es uno, ¿no? Ahí va. Porque como las dos pasan siempre, digamos. Pero te me adelantaste un poco. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Va, o sea, lo voy a escribir porque es directo de la definición, pero que queremos probar que xn más in, la probabilidad de que xn más in tienda a A más B es 1. Esto es lo que queremos probar. ¿Está claro esto? Entonces, por ahora solo escribí la definición de convergencia casi segura. ¿Está? Bien, y ahora está lo que dice el compañero. O sea, ahora sí, si la probabilidad de esto es 1 y la probabilidad de esto es 1, entonces la probabilidad de que pasen las dos cosas a la vez es 1. ¿Están de acuerdo con esto o esto les genera dudas? Porque esta probabilidad es 1. Quiero ver unos o ceros. Está bien. Entonces se los dejo como ejercicio. Probar que si dos eventos
Entonces les pregunto, ¿cómo se compara esta probabilidad con esta probabilidad? O sea, no se pueden sumar las sucesiones, o sea, por regla de sucesiones nomás. O sea, si tenés una sucesión que converge a una cosa y otra que converge a otra cosa, la suma no converge a la suma. O sea, si son sucesiones reales nomás. Claro, pero está bien, pasa que no son reales, son variables aleatorias. ¿Entendés? Entonces, Ah, como que no es lo mismo, a priori no es lo mismo tener una sucesión de números que una sucesión de variables aleatorias. O sea, te podría pasar, por ejemplo, que xn fuera, tipo, imagínate que esta probabilidad no es uno. ¿Está? Te podría pasar que in, o sea, que xn fuera muy dependiente de in. Entonces, cuando tirás xn solo, tipo, te oscila, pero cuando tirás xn más in, como que in te compensa a xn. O sea, pueden pasar cosas raras, eso es lo que quiero decir, claro, claro. cuando tenés dependencia. Pero la gracia de este ejercicio es que cuando tenés convergencia casi segura, esas cosas raras no pasan. Pero para eso tuvimos que usar esta propiedad. ¿Sí? Ahí va, sí, la demostración de esto es lo que decís vos, Matías. Pero por eso no es tan simple como decir, bueno, suma del límite de sucesiones es suma de límites, porque acá estamos como midiendo dos variables aleatorias, cada una con sus probabilidades. Hay una P en el medio, eso es lo que quiero decir, no son solo sucesiones. Entonces o sea, mi pregunta es, sabemos que la probabilidad de esto es 1. Mi pregunta es cómo se comparan esta probabilidad con esta probabilidad. ¿Son iguales o no? Quiero justificaciones. Ahí va. Esta de acá me permite lo que dice Michelle. O sea, si xn tiende a b y n tiende a a, esto es cierto y esto no. ¿Está claro eso? Claro, pero lo que hay que demostrar es el otro implica, ¿no? O sea, Porque lo que... para que explico y ahora seguimos, ¿sí? Ok, Pedir ok. fíjate que pedir esto acá adentro es pedir más que esto de acá adentro. Bueno, ya lo quemé un poco. Pero fíjate que esta condición de acá, que xn más n tiende a más b, es cierto si xn tiende a b y si n tiende a a. O sea, si se cumple esto, entonces esto es cierto y esto no.
¿Quedó claro, Tefi? Bien. Pero ¿qué sí? O sea, ¿qué sí es cierto? Cuando se cumple esta, puede no cumplirse esta. Pero puede cumplirse esta y no cumplirse esta. No. Quiero que hable alguien más igual. Ay, no sé qué pasó. Ahí va. O será, ahí va. Este evento de acá está incluido en este evento de acá. Si llamo este evento A y este evento B, B está incluido en A. Porque si xn tiende a A y sub n tiende a B, una vez que yo ya hice los experimentos, ahí sí puedo usar el límite de la suma. Y ahí sí xn más n va a tender a A más B. No es raro que B esté incluido o sea, porque si la probabilidad de B es 1 y B está incluido en A, Está bien. ¿cómo O sea, funcionaría? ¿qué sabemos de las probabilidades entonces? O sea, yo diría que la de A tiene que ser 1 también, pero, pero como que siento que hay un pedazo del evento de A que no está cubierto, no sé, es como raro. Tiene que ser uno también porque lo que sabemos es esto, ¿verdad? Bien, o sea, se cumple el igual. Pero se cumple el igual porque las dos, porque esta es uno. ¿Está claro? Ahora contesto tu duda, ¿sí? Que es una muy buena pregunta. Pero quiero que entiendan que esto ya implica, o sea, tenemos que una probabilidad es mayor o igual a uno. Y entonces, que una probabilidad sea mayor o igual a uno nos dice que tiene que ser uno. ¿Está claro esto? Pero lo que yo no entendí es, o sea, ¿por qué? Claro, decimos que está, si pasa eso que probamos, digamos, pasa lo otro. Pero no es eso justo lo que queremos probar. O sea, ¿por qué es que ese mayor igual? ¿Cómo probas ese mayor igual? O sea, lo pruebo usando las reglas de la probabilidad porque este evento está incluido en este evento. O sea, este evento, el evento B está incluido en el evento A. Claro, pero ¿cómo probas esa inclusión? O sea, ¿por qué sabes que ese evento B está incluido en el A? Ah, ahí sí podés usar el límite de la suma. Ah, Pero, o sea, decir que los eventos están incluidos es decir que si pasa B, pasa A. ok, ok. Pero ahí ya no estamos hablando de probabilidad. ¿Entendés? Porque ya hicimos el experimento. Estamos hablando de sucesiones. Sí, sí. Bien, ahora no me acuerdo quién había preguntado, pero, o sea, el término casi seguro es muy apropiado porque, y creo que el ejemplo está en el que di al principio de la clase, ¿sí? O sea, no es que siempre que yo haga la sucesión, o sea, si yo sé que pasa esto, no es que siempre que haga la sucesión va a pasar que tienda a. Es que casi siempre.
Y el ejemplo es el de tirada de la moneda. ¿Sí? Si yo hago los promedios muestrales y hago tender n infinito, puede ser que justo todas las tiradas de dado, perdón, todas las tiradas de moneda me den cara. Y ahí la media muestral va a ser 1. Pero si tengo convergencia casi segura, eso no va a pasar casi nunca. Con probabilidad 0. Pero ¿por qué decís que la probabilidad es 1 entonces? Eso es lo que me confunde. O sea, porque yo siento que si la probabilidad de algo es 1 es porque está cantado que va a pasar. Es que, Pero, es que eso es cierto. O sea, que la probabilidad de algo sea 1 quiere decir que va a pasar casi siempre y no siempre. ok, bueno, Y ese ejemplo lo podés ver en la uniforme, por ejemplo. O sea, tiré un número al azar entre 0 y 1, ¿sí? ¿Cuál es, o sea, la probabilidad de que, vamos a escribirlo bien, X se distribuye como un uniforme de 0, 1. Entonces la probabilidad de que X sea distinto de 0, ¿cuánto es? O vamos a no poner un número. es 1, sí. Es 1. Bien, O agarrate finitos puntos también. Tipo 0, un medio, un tercio y un cuarto. La probabilidad de que X no pertenezca a estos números es 1 también. ¿Está? bien. Pero igual pueden tocar. Igual puede pasar, pero no va a pasar. Bien, está. ¿Entendés? O sea, es un problema que aparece cuando trabajamos con espacios de probabilidad infinitos, pero es algo que hay que manejar. ¿Se entiende eso? Sí, sí, Está perfecto. quedó claro. Y acá es lo mismo. O sea, casi, o sea, con probabilidad 1xn va a tender a A. Eso no quiere decir que puedas tener, o sea, puedes tener sucesiones de xn que no tiendan a A, pero casi todas tienden. Bien. ¿Está claro? Pero entonces, o sea, no es como que sería una probabilidad condicionada, ¿no? O sea, no es que decís, bueno, si se da B, entonces la probabilidad de A es 1. Se está diciendo que la probabilidad de A y la de B, las dos son 1, y eso es siempre, no es como, no es condicional. O sea, la probabilidad de que xn tienda a A es 1, no es condicional. Y la probabilidad de que in tienda a B es 1, no es condicional tampoco. Pero si tenés Está que estas dos cosas pasan, entonces la intersección también tiene probabilidad 1. bien. ¿Está? Sí, o sea, me sigue sonando raro porque es como que si te lo imaginas en un diagrama de Venn, como que te queda un espacio afuera que no estaría pintado, o sea, un espacio de A que no estaría pintado por B, que tiene que ver con lo que vos habías dicho antes, o sea, que E sub n tienda a B y I sub n tienda a A. Entonces, como que me parece raro pensar que eso tiene probabilidad, no sé, probabilidad 0, no sé qué probabilidad tendría, o sea, es como raro. Claro, pero pensá que si A tiene probabilidad 1, en un diagrama de Venn, lo único que no va a estar pintado por A son cosas que no tienen área. Bien, bien, Y lo único que va a estar pintado por B son cosas que no tienen área. Entonces, cuando intersectás A y B, te van a quedar cosas vacías de los dos, pero, o sea, te van a quedar cosas vacías de A y cosas vacías de B, y nada va a tener área en el complemento. Entonces vas a seguir teniendo probabilidad 1. bien. O sea, volvemos a lo del uniforme, más Ahí o menos. va. Bien, O sea, probabilidad 1 no es que es todo, es que es casi todo. Y cuando decís casi todo, es todo menos cosas muy chiquitas que no van a pasar. bien, bien. Gracias, quedó De re nada. claro. De nada.
¿Alguna otra duda de esto? Es que es medio contraintuitivo porque si vos elegís, ejemplo, un número real, digamos, entre el 1 y el 10, después de elegirlo, ya lo elegiste ese número, pero antes de elegirlo, la probabilidad de elegir ese número era 0. Claro, es verdad. Pasa que ahí, como que después de elegirlo, ya no existe la probabilidad, es todo determinístico. Como Claro. que la probabilidad trata de medir las predicciones. Y además también es difícil pensar en lo uniforme porque, o sea, nosotros pensamos, o sea, todo lo que pensamos es discreto porque tenemos una cantidad finita de símbolos que usamos en la vida. Claro, si te preguntan un número entre el 1 y el 10, no vas a pensar raíz de 2 instantáneamente. Ahí va. Exactamente. O de hecho, tipo, todos los números que podemos escribir tienen probabilidad 0 de salir. Incluyendo tipo raíz de 2, incluyendo pi, incluyendo e. Como nuestros símbolos son finitos, todo eso tiene probabilidad 0. Igual ya me estoy yendo por las ramas. Así que vamos a volver que esto ya de por sí es bastante difícil. Entonces ahora sí, vamos a... el momento que estábamos esperando. Si quieren, esto es un teorema. ¿Está? ¿Qué me dice? Me dice que xn son tenemos una sucesión de variables independientes idénticamente distribuidas tales que existe, vamos a asumir que todo existe, la esperanza. Decir que existe la esperanza de x1 es decir que existe la esperanza de x de todas porque son todas están distribuidas igual. ¿Está? Entonces la ley de los grandes números, tenemos dos versiones. La débil me dice que, bueno, y por completitud vamos a definir la media muestral. Entonces la ley débil de los grandes números me dice que la media muestral tiende a la esperanza. Convergen a la esperanza en probabilidad. Y la ley fuerte me dice que xn converge casi seguramente a la esperanza. ¿Está claro o no? Si yo agarro un experimento y lo repito una y otra vez y hago el promedio, eso se va a parecer a la esperanza. Y eso de alguna forma es el sentido intuitivo que le damos a la esperanza. Nosotros habíamos definido, o sea, yo cuando definimos la esperanza, había dicho que era el promedio de resultados. Bueno, implícitamente, o sea, les estaba dando el resultado de la ley fuerte de los grandes números.
de la ley de los grandes números. ¿Está claro o no? Bien, la diferencia está entre los dos tipos de convergencia. ¿Sí? O sea, la ley fuerte dice que la convergencia es casi segura y la ley débil dice que la convergencia es en probabilidad, que son conceptos sutilmente distintos, pero distintos al fin. Y además este implica este, por eso los nombres ley fuerte y ley débil. ¿Está? Pero en este curso no es tan, tipo, no es tan importante que piensen en los dos tipos de convergencia, ¿sí? O sea, me interesa más que entiendan lo que está pasando, ¿sí? Y en la práctica se trabaja con este, ¿sí? Porque este tipo de convergencia me permite definir intervalos de confianza, como habíamos hecho en la clase pasada. Pero tal, nosotros vamos a trabajar con esto. Y la razón por la que son dos teoremas es que este es mucho más fácil de demostrar que este. Pero este implica esto. ¿Tá? O sea, la ley fuerte implica la ley débil. Bueno, y para esto tengo hecho un programita. Déjenme compartir. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. Bien. Entonces, en este programa tenemos, quiero que miren el primer cuadrado, ¿sí? Voy a ir línea por línea y a explicar lo que estoy haciendo. O sea, primero es, lo primero que hacemos es una exponencial, o sea, hacemos 100 veces, o sea, n igual 100, una exponencial de parámetro 2, ¿sí? O sea, el parámetro en este programa está invertido. ¿Se acuerdan que era la exponencial? Era el tiempo que tengo que esperar entre un proceso de Poisson, el tiempo que tengo que esperar entre proceso de Poisson y proceso de Poisson. ¿Está? Y en la variable medias muestrales, lo que tenemos es justamente la media muestral en cada paso de los n. ¿Está? Y fíjense que al principio la media muestra, o sea, es... Imagínense que pasan 2 bondis por segundo. ¿Sí? Y lo que hacemos es esperar 100 bondis y anotar cuánto demora cada uno. 2 bondis por segundo como proceso de Poisson. Y lo que hacemos es esperar 100 bondis y anotamos el promedio, cuánto demora en pasar cada uno. Y se fijan al principio, da cualquier cosa el promedio. Pero cuando aumentamos n y vemos más bondis pasar y promediamos, cada vez más se parece a un medio que justamente es la esperanza de un exponencial de parámetro 2. ¿Está claro? Si aumentamos más el n, vemos cuánto
que se parecen mucho más acá. Ven que la primera vez me había dado por arriba y la segunda vez me había dado por abajo, porque las primeras pueden demorar más o demorar menos. Si lo corro de vuelta me va a dar distinto. Me da por arriba. Por arriba, por arriba. Pero lo importante es que al final se estabiliza. ¿Sí? Y acá tenemos lo mismo, pero con una binomial de parámetro un medio. ¿Sí? Tiro 100 veces una moneda y voy calculando los promedios parciales. Al principio me da cualquier cosa y después cada vez se parece más a... Cada vez se parece más a un medio que es la esperanza de una Bernoulli, de una binomial. O sea, cada vez se parece más a la probabilidad de que salga cara. ¿Alguna duda de esto? Fíjense que cuando yo lo hago poco, da cualquier cosa. O sea, porque si tiras 10 veces una moneda, no sé si es probable que salga 5 veces cara y 5 veces cruz. Esto acá digo, pero no. O 5 veces capaz. Sacate a 0,40. Pero en el límite, eso, el valor va a tender a la esperanza. Lo cual o sea, es un resultado re importante, ¿sí? Porque de alguna forma nos dice, tipo, a la corta no se puede predecir nada. Porque si tirás 3 veces una moneda, hay probabilidad de que las 3 veces valga cara. Pero si esperás suficiente tiempo, todo se va a distribuir bien. ¿Entienden? Habla como de cierto orden dentro de las probabilidades. Para mí es una bomba este teorema. Una pregunta, ¿que converja casi seguro implica que converge en probabilidad? Sí. Sí, sí. O sea, es escribir unas cosas, pero sí, porque si casi todas las sucesiones tienden, entonces convergencia en probabilidad es que casi todas las sucesiones están cerca del punto de A. Convergencia casi segura es que casi todas las sucesiones tienden a A. Entonces esta es más fuerte que esta. Esta no implica esta porque puede ser que cada vez demoren más en quedarse más cerca, entonces no converjas. Hay una sutileza ahí. Pero está. Si vieron el video de Jorge, capaz que la entienden un poco mejor. La sutileza. Pero esta implica esto. Bien. Tiene muchas aplicaciones esto, ¿sí? O sea, de hecho, a partir de ahora vamos a usar 80.000 veces la ley de los grandes números. ¿Está? Tipo, el práctico 8 es aplicarla una y otra vez y el práctico 9 es aplicarla una y otra vez. Entonces tenemos U sub i, una sucesión de variables aleatorias que son uniformes entre 0 y 1.
¿Está? Y tenemos f, una función integrable en A y B. ¿No Y me es pide, uniforme entre A y B también? ¿cómo? Que lo de uniforme no es entre A y B también. Sí, No perdón. entre... Y me pide probar que tenemos convergencia casi segura de esto. ¿Está? Quiero explicar, antes de hacer el ejercicio, que van a ver que es un toque, quiero explicar qué está pasando, ¿sí? Entonces, fíjense que decir que esto converge casi seguramente a n, o sea, casi seguramente a esto, es lo mismo que decir, es lo mismo que agarrar este 1 sobre b menos a y pasarlo multiplicando. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿están de acuerdo que decir esto es lo mismo que decir esto? O sea, porque esto es una constante. ¿Sí? Entonces, o sea, pedir que una sucesión de variables aleatorias tienda a 1 sobre b menos a es lo mismo que pedir que b menos a por esa sucesión. O sea, si multiplicas todos los términos por b menos a, la sucesión va a tender a lo que tendía por b menos a. Entonces, fíjense esto. Fu sub i, vamos a pensar quién es esto. ¿Está? Entonces, Fu sub i es una variable aleatoria, ¿están de acuerdo? Porque, o sea, es la imagen por una función de una variable aleatoria. ¿Y quién es Fu sub i? O sea, ¿qué es hacer Fu sub i? Una pregunta. Sí, USUI sería, o sea, tiene distribución uniforme entre A y B, y USUI podría ser todo el dominio entre A y B, ¿no? O sea, podría ser cualquier número entre A y B. ahí va, U sub i es cualquier número entre A y B. Entonces sería como la imagen de X, ¿puede ser? Ahí va, es eso, es la imagen de un punto al azar. La imagen por F de un punto al azar entre A y B. Profe, una pregunta. Sí. ¿De dónde sale ese B menos A sobre N al principio, antes de la sumatoria? Ah, en principio me lo da la letra. Ah, qué boludo. Está bien. ¿Está? Pero ahora vemos cuál es el sentido. Dale, dale. ¿Está? Entonces fíjense que voy a hacer un dibujito.
Tenemos una F acá, yo qué sé. Esto es ahí. Entonces, para n igual 1, lo que estamos haciendo es b menos a por f de u sub i. Acá. ¿Está claro? O sea, es como que estás aproximando por un rectángulo. Exactamente. O sea, es agarrar un punto al azar. O sea, hacer b menos a por f de u sub i es agarrar un punto al azar. O sea, si esto es u sub i, si esto es lo que salió u sub i, entonces esto es f de u sub i. Y si multiplicamos por b menos a, lo que estamos haciendo es calcular el área de este cuadrado. ¿Está claro eso? ¿Lo que dije está claro o no? Eso es solo para n igual 1. Perdón, acá debería ir u1. Para n igual 2 tenemos b menos a sobre 2 por f de u sub 1 más b menos a sobre 2 por f de u sub 2. Es como que haces un promedio en el área de todos los rectángulos posibles. Ahí va. Es exactamente eso. Entonces, en n igual 2 lo que hacemos es agarramos dos puntos y agarramos dos puntos y hacemos un promedio entre el área de esto y el área de esto. Que es lo mismo que, vamos a asumir que esto es simétrico, ¿sí? Para simplificar. Y voy a cambiar el punto porque no me gustó. Este. Vamos a agarrar este punto. Es agarrar y promediar esta área y esta área. ¿Está claro o no? Y cuando aumentamos n, ahí va, o sea, si están cerca, yo lo hice para que fuera visual, pero en realidad lo que haces es tipo, agarras un cuadrado que tenga, tipo si está uno acá y otro acá, lo que haces es agarras este punto y haces un cuadrado acá, y agarras este punto y haces un cuadrado acá, un poquito más alto. O sea, lo hice así para que sea visual, pero no, en realidad no juega. Pero es ponderar la altura. Pero si están bien distribuidos, el dibujo es así, ¿estás de acuerdo? Iván, ahí va. Pero si están mal distribuidos, no es así. Y cuando aumentás el n, lo que haces es promediar más cuadraditos. Una pregunta, pero lo que variaría de los rectángulos no sería la altura nomás. O sea, no sería siempre la misma base, porque tenés tipo b menos a y le multiplicas el f de 1. Bueno, pasa que esto lo podés pensar así o así. Ahí. Lo podés pensar acá o acá, ¿no?
Ah, claro, o sea, depende, claro, Yo claro. prefiero De vida. pensarlo acá. Ujú. Ahí va. Pero exactamente, es como la suma de Riemann. Por ahí yo les hice trampa. O sea, si la cosa funcionara bien, sería la suma de Riemann, que es como definimos las integrales en cálculo 1. ¿Están de acuerdo con eso? Pero podría ser que, o sea, acá hay una variable aleatoria de por medio. ¿Está? Entonces podría ser que yo siempre caiga en el mismo punto. O sea, eso puede pasar, que yo caiga en el mismo punto. Que haga U sub 1 y medio un medio, que haga U sub 2 y medio un medio, y que haga U sub 3 y medio un medio, y medio un medio. Bueno, lo que me dice el ejercicio es que eso no pasa, que casi seguramente esto va a funcionar bien. ¿Está clara la idea entonces de esto? Ahí va, entonces lo que me dice, o sea, lo que vamos a probar en 2 minutos es que si yo agarro, si yo digo, tiro un número al azar y hago esta cuenta, tiro un número al azar y hago esta cuenta, tiro un número al azar y hago esta cuenta, cuando digo esta cuenta es esto, eso casi según la mayoría de las veces, casi todas las veces va a tender al integral. ¿Está claro? ¿O no? Bien. Vamos a hacerlo entonces. Eh, o sea, tenemos que U sub I, fíjense que 1 sobre n, esto es la media muestral de esta variable aleatoria. ¿Están de acuerdo? Y f de U sub I son independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, por la ley fuerte de los grandes números, tenemos que esto tiende casi seguramente a la esperanza de f de U sub I. ¿Está claro esto? ¿O no? ¿Dudas? Si está claro, quiero lluvia de unos y si hay dudas, quiero lluvia de ceros. Bien, perfecto.
Lo único que me queda es calcular la esperanza de f de u sub i. Acuérdense que u sub i se distribuye como un uniforme entre A y B. ¿Y cuál es la densidad de un uniforme? Una sobre B menos A, perfecto. Cero, sí, no. Entonces la esperanza de f de u sub i es la integral de menos infinito a más infinito de f de x por la densidad de u sub i. Y esto es exactamente 1 sobre b menos a, la integral desde hasta b de f de x de x. Y esto es lo Una, que pre- queríamos probar. Sí. una pregunta, si vos tenés una variable aleatoria y tenés una función cualquiera, ¿esa función aplicada a la variable aleatoria siempre va a ser variable aleatoria? Sí. Sí, porque es como. Es un número al azar. ¿Está bien? La- O sea, es una forma de definir nuevas variables aleatorias. A partir de las que ya conoces. Claro, por ejemplo, podés tener incluso la función que mande todo al 1 y ahí tenés una variable aleatoria que siempre da 1. Ahí va. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Ven que, o sea, la demostración es fácil, pero el significado es profundo. O sea, si querés si querés calcular una integral, algo que puedes hacer, si querés aproximar numéricamente una integral, lo que puedes hacer es tirar números al azar y hacer esta cuenta. Y eso te aproxima la integral. Para mí es una bomba, eso. Vamos a hacer la parte 2, ¿sí? Entonces ahora tenemos 0,1 por 0,1. Bueno, más o menos. Y tenemos una región D, que es cualquier cosa. Y tiramos puntos al azar, que son A sub n, y me pide probar que los A sub n convergen, o sea, la proporción de puntos que me caen adentro de la región tiende casi seguramente al área de D.
Esto se podía usar para calcular pi, ¿no? Sí, Si hacías una circunferencia. ahora tengo un programita para eso. Después del ejercicio lo vemos. Pero está claro el problema, ¿o no? Sí. Bien. ¿Cómo podemos usar la ley fuerte de los grandes números? O sea, para poder usar la ley fuerte de los grandes números necesitamos modelar a sub n como una media muestral de variables aleatorias. ¿Sí? ¿Cómo modelamos esto como una variable aleatoria? O sea, ¿cuánto queremos que valga mi variable aleatoria? Ahí va, una Bernoulli. Que valga 1 o 0. Uno si le invoco al coso y 0 si no. Pero además queremos usar una estrategia parecida. Entonces queremos usar una estrategia parecida a la que hicimos antes. Entonces queremos que xy sea f, sea una transformación de u sub i. ¿Entienden? Para poder usar la fórmula de la esperanza. Si no, porque así es difícil calcular la esperanza. Pero si la escribimos como una función de un uniforme, entonces sí podemos. Entonces, ¿quién es f de x? Para que esto valga, es una función que ¿están de acuerdo con esto? O sea, para escribir esto así, lo único que necesitamos es una función que valga 1 si x pertenece a i, a d y 0 si no. O sea, la idea es usar algo parecido a esto. ¿Está claro? O sea, porque nosotros necesitamos, para poder usar la ley fuerte de los grandes números, necesitamos escribir, o sea, expresar el área de D como la esperanza de una variable aleatoria. ¿Está claro? Y bueno, y por algo parecido a lo que vimos en la parte A, lo que queremos es como es expresar el área de D como la integral de una función. ¿Está claro? Y el área de D, o sea, la función justamente es esta. Entonces, el área de D es la integral en 0,1
por 0,1. Si quieren, esto depende de dos variables. Hoy estamos en arreglos. ¿Está claro esto o no? Bien. Entonces, la esperanza de f de u sub i es justamente la integral doble en 0,1 por 0,1 de f de xi por la densidad de u sub i, la densidad conjunta de u sub i. Que como es el uniforme en un lugar de área 1, esto es 1. Y entonces esto me da el área de D. Ahí va, entonces, la media muestral de f de u sub i, o sea, la media muestral de xi es lo que dice Rocío, tiene que ir seguramente al área de D. Pero esto era lo que queríamos calcular originalmente. Perdón, X. La integral es doble en la esperanza porque ahora estamos calculando la esperanza de una distribución conjunta. ¿Está claro? Porque es un uniforme de 0,1 por 0,1. Entonces, tipo, tenemos una variable x y una variable y. ¿Está? ¿Está claro esto o no? ¿Dudas? Bien, y ahora vamos a un ejemplo, que es lo que decía el compañero hace un rato. Queremos calcular, tenemos la circunferencia de centro cero y radio 1. Sí, puedo. Ahí está. Está bien. Ahora sí. Tenemos la circunferencia de centro cero y radio 1. ¿Sí?
y queremos ¿cuál es el área de la circunferencia de centro cero y radio 1? Pi. ¿Está bien? Y el área entonces, ¿qué hago para aproximar? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago para aproximar? Yo lo que quiero es aproximar pi, ¿sí? Entonces lo que hago es calculo, tiro números al azar en el cuadrado menos 1, 1 por menos 1, 1 y me fijo cuáles me caen adentro del círculo. ¿Está claro? ¿Qué me dice el ejercicio que hicimos hace un rato? Me dice que el área del cuadrado por la proporción de números que me caen adentro del círculo me da pi. ¿Está claro? Entonces fíjense lo que hago. Tiro. Acá tiro. Acá lo único que estoy haciendo es dibujar el círculo. Acá lo que hago es tiro n números al azar. O sea, tiro un uniforme para x y un uniforme para y. Y eso me da un punto en el cuadrado al azar. Distribuido uniformemente entre menos 1 y 1. ¿Está? Y lo que hago acá es contar cuántos, o sea, justamente es contar la proporción de puntos que me caen en el círculo. Y multiplico por 4, que es el área del cuadrado. Y eso me debería dar parecido a pi. Fíjense que si yo lo hago para 100 puntos, ya me da 3,12. Sí, si yo lo hago para 10.000 puntos, el dibujo me queda feo, pero la proporción me da bastante mejor. O sea, igual me pasé por 2, pero fíjense ahí. Entonces, si yo aumento la cantidad de puntos que tiro al azar, o sea, si yo hago tender la cantidad de puntos que tiro al azar, la ley de los grandes números me dice que esto me va a tender a pi. ¿Está claro? No sé si funciona. Creo que para un 0 más no funciona, pero podemos agregar tipo. ¿Dudas de esto? ¿Quedó claro lo que hice o no? Vamos a probar 90.000. Este último 4 es el área de... Pasa que en el ejercicio el cuadrado tenía área 1. Pero acá el cuadrado tiene área 4. Porque es menos 1, 1 por menos 1, 1. ¿Sí? Entonces este 4 de acá es el área de todo el cuadrado. Solo lo explico para números más chicos, ¿sí? Que se ve mejor. Lo que haces es, o sea, querés aproximar el área del círculo a partir del área del cuadrado. ¿Está? Entonces lo que haces es tirás 100 puntos al azar, tirás n puntos al azar y te fijás cuáles caen adentro
Esto es cuáles caen adentro de, el círculo. Que en este caso es cuáles tienen norma menor o igual a 1. ¿Sí? Lo que haces es, haces el área del cuadrado por la cantidad de puntos que tiene el círculo dividido la cantidad de círculos que tiraste. Y eso en el infinito aproxima pi, que es el área del círculo. ¿Tá? La prueba de que en el infinito eso aproxima pi es lo que hicimos hace un rato. Esto no da muy bien porque la convergencia demora. ¿Sí? O sea, cuando yo digo en el infinito, tipo hay algo ambiguo ahí, porque no estoy diciendo cuánto tengo que esperar para que se parezca tanto. ¿Está? ¿Alguna duda de esto? ¿O de la clase en general? Bien, la que viene arrancamos con el práctico 9. ¿Sí? Si no hay dudas, nos vemos el jueves. ¿Cuál es el 5? Profe, Sí, ¿el jueves vamos a arrancar con el 9 o seguimos con el 8? No, ¿no? arrancamos con el 9. Está, ¿Está? viene bien. Gracias. O sea, vos sabés que con probabilidad 1, vos sabés que con probabilidad 1 esto tiende a... Básicamente tenés que probar que si xn tiende a... Si xn tiende a, entonces n por xn tiende a infinito. O sea, perdón. Si a sub n tiende a, entonces n por a sub n tiende a infinito. ¿Está? Entonces el evento de que xn tienda a es más chico que el evento de que n por xn tienda a infinito. Está, y ahí ya está. Porque metes probabilidad y te queda. O sea, la clave es siempre hacer ese jueguito de pensar los eventos y las sucesiones. Sí. ¿El chirimbolo incluido no está al revés? A ver. Sí. Gracias. Sol, pregunta nomás.
O sea, ahí lo que tengo que hacer es, sale con la media y con la esperanza, ¿no? Porque tenés que son variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas, y te dicen la distribución, y sabes que tienen una convergencia casi segura, la media a la esperanza, tiende a, cuando n tiene infinito, y es eso elevado a la 2, ¿no? O sea, puedo asumir eso. O sea, en el 6, en el parte 1 sí, Bien, porque tenés la propiedad 3 del ejercicio 4. bien. Y Está- para la parte 2, ¿no? No, tenés que calcular la nueva esperanza de la variable aleatoria que es x al cuadrado. Bien, Porque, o sea, es la media muestral de x al cuadrado lo que está ahí. bien. Y x al cuadrado sí es también aleatoria y idénticamente distribuida porque x y lo es, y puedo hacer el mismo razonamiento, ¿no? Ahí va, sí. O sea, cuando no hay nada aleatorio, tipo, está. Si eran independientes, al cuadrado van a ser independientes también. Bárbaro. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bien, nos vemos el jueves para arrancar con el práctico 8. 9. Chao, gracias. Chau.